cuando la bandera de Estados Unidos ondeó en Palacio Nacional. ¿Sabías que durante 9 larguísimos meses, desde el 14 de septiembre de 1847 hasta el 12 de junio de 1848, la bandera de Estados Unidos ondeó en el mástil de Palacio Nacional, en pleno corazón de México? Si no es así, permíteme contarte este relato insólito de nuestra historia. Dicen los que saben que a mediados del siglo XIX, una de las causas por las cuales se perdió la guerra contra Estados Unidos pudo deberse al hecho de que la idea y el sentimiento de México como una nación aún no se definía con claridad. En ese entonces, el país vivía una permanente convulsión. Con apenas poco más de 25 años de vida independiente, aún no se definía qué país queríamos ser. Las pugnas entre bandos rivales solo eran uno de los tantos aspectos que evidenciaban las visiones encontradas en cuanto al rumbo que se debía seguir. Durante todo este tiempo, las confrontaciones, los alzamientos y las traiciones eran el pan de cada día. La lucha por el poder era encarnizada y no daba tregua. Monarquistas y republicanos, yorquinos y escoceses, centralistas y federalistas, proeuropeos y proestadounidenses, santanistas y antisantanistas, cualquiera que fuera su denominación, todos se enfrentaban en una lucha perpetua por imponer su incipiente idea de nación, sin la menor voluntad de llegar a algún acuerdo en beneficio de todos los mexicanos. Los estadounidenses supieron aprovechar esta caótica situación para hacer realidad sus propósitos expansionistas sustentados en su destino manifiesto, que buscaba extender sus fronteras hasta el Océano Pacífico. Primero, se anexaron Texas en 1845 y luego, en 1846, utilizaron como pretexto un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses conocido como la Escaramuza Thornton para declarar una injusta guerra a México. Los ejércitos estadounidenses invadieron nuestro país y obtuvieron sus primeras victorias en batallas como Palo Alto y Resaca de Guerrero o Resaca de La Palma. En marzo de 1847, el general Winfield Scott desembarcó en Veracruz y avanzó hacia la capital de la República. Y en la Ciudad de México se registraron las batallas de Cerro Gordo, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, hasta que finalmente los invasores tomaron el corazón del país. En este contexto, ocurrió un hecho que involucra directamente a la bandera nacional y que para muchos mexicanos de la época constituyó uno de los mayores agravios que pudo haber sufrido. Durante esa etapa tan difícil de nuestra historia, simbólica y anímicamente, ese acto resultó devastador para los mexicanos de entonces. La bandera mexicana fue retirada del Palacio Nacional de la Ciudad de México, en el corazón de la patria, y fue sustituida nada más y nada menos que por la bandera estadounidense. El lábaro patrio fue desechado y su lugar lo ocupó la insignia de las barras y las estrellas. Este acontecimiento tan vergonzoso, que resquebrajó el orgullo y la dignidad nacionales, no es conocido por muchos mexicanos, pero aquí te lo voy a contar brevemente, con base en algunas crónicas de la época, tanto de mexicanos como de estadounidenses, que dieron cuenta de este nefasto acontecimiento. En la mañana del 14 de septiembre de 1847, un día después de ocupar el castillo de Chapultepec y luego de rendirse el último bastión de la ciudadela, el general estadounidense John A. Quitman entró al Zócalo, el corazón de la Ciudad de México, al frente de una columna militar. Minutos más tarde, varios oficiales y soldados irrumpieron en Palacio Nacional, ante una multitud de mexicanos que, azorados, observaban desde balcones, ventanas y azoteas. Quitman ordenó a una parte de sus tropas que se alineara al frente del edificio con el propósito de rendirle honores a la bandera estadounidense en cuanto fuera desplegada en el mástil central de Palacio Nacional. Una pequeña bandera con las barras y las estrellas, símbolo del dominio estadounidense sobre la capital y el país, fue izada, por lo que la columna de soldados invasores presentó armas. Los oficiales saludaron y las insignias de los diferentes regimientos fueron inclinadas con el mismo propósito. Menos de una hora después, se enarboló un lábaro invasor más grande, el que luego también fue sustituido hasta que una nueva enseña, confeccionada por varias damas estadounidenses residentes en México, fue colocada en el emblemático edificio.
José María Roa Bárcenas, literato y político conservador, rescatando el decir de un general estadounidense, señala que se obligó al guarda mayor del alumbrado, un individuo de nombre Pomposo Gómez, para que ayudara en la operación de arriar la bandera mexicana y enarbolar la bandera enemiga, y que pocas noches después fue asesinado por algún enfadado mexicano, no se sabe si en algún arranque de patriotismo mal entendido. Además, en la versión del escritor, el pueblo, indignado con la presencia de los invasores, abrió sobre ellos fuego de fusilería desde las esquinas de las calles y desde las puertas, ventanas y azoteas de algunas casas. Estas hostilidades fueron efectuadas por la población más resuelta y belicosa, probablemente incitada por los oficiales y soldados que no abandonaron la ciudad, como lo había ordenado el cobarde de Santana. Guillermo Prieto, el afamado escritor y político liberal, también recuperó algunos apuntes acerca del izamiento de la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional. En una carta que le envió a algún conocido, se afirma que al primer soldado estadounidense que intentó enarbolar esa insignia en Palacio, el día de la entrada del ejército invasor, le mataron de un balazo. La policía intentó averiguar quién había realizado dicho acto, pero no tuvo éxito. La persona que asesinó a ese soldado invasor se salvó de los barbáricos tormentos que le habían preparado los oficiales enemigos. Otras versiones señalan que entre la población hubo algunos que clamaban porque no se izara la bandera enemiga, porque no se permitiera semejante afrenta, y alentaban a los demás para oponer resistencia. Todo ocurría muy deprisa y en medio de un gran alboroto. Los soldados estadounidenses comenzaron a disparar sus armas y las balas que no hicieron blanco pasaron rozando las cabezas y los cuerpos de las gentes, indignadas pero indefensas. Con el correr de las horas, después de ese impacto inicial, la gente del pueblo comenzó a responder a los ataques. Quienes podían disparaban sus mosquetes y pistolas desde las entradas y las azoteas de sus casas, mientras otros, la mayoría, también arrojaban piedras desde lo alto de los inmuebles. Algunos más se enfrentaron a los estadounidenses en las calles con cuchillos y garrotes, y otros se expusieron intencionadamente para atraer a los soldados gringos con el propósito de emboscarlos y apuñalarlos. Las tropas invasoras que creían haber capturado una de las ciudades más grandes del mundo se vieron envueltas en una encarnizada revuelta que no esperaban. Tal vez nunca creyeron que los humildes pobladores de la capital tuvieran el valor de enfrentarlos. Por eso, hicieron gala de una brutalidad terrible. Por supuesto, dejaron sentir el poder mortífero de sus fusiles y de su artillería, que logró estremecer casas y edificios hasta sus cimientos, causando por todas partes terribles escenas de espanto y de muerte. Una gran cantidad de cuerpos inertes yacían en las calles y plazas de la ciudad. Además, los soldados estadounidenses cometieron infinidad de excesos en contra de la mayoría de la población, inerme e indefensa. Atacaron a quienes no participaron en la lucha. Colgaron a los prisioneros con garfios y los ejecutaron en la plaza pública. Derribaron las puertas de las casas para saquearlas y asesinaron a familias enteras, sin tentarse el corazón con los bebés y los niños pequeños, quienes también fueron sacrificados. El día 14 de septiembre de 1847, la lucha emprendida por los capitalinos más pobres se prolongó durante muchas horas. Es cierto, la defensa popular se dio de manera espontánea, sin plan y sin guía, y sin contar con el auxilio de las tropas nacionales y mucho menos de los pomposos generales mexicanos. En fin, sin tener la más mínima probabilidad de éxito, pero no por ello se le puede considerar menos heroica y memorable. En cambio, los miembros de la élite capitalina, por supuesto, censuraron la valerosa oposición del pueblo, y muchos, por cierto, hasta vieron con agrado la invasión de la capital y del país, todo con tal de conservar sus intereses y privilegios. Por eso, el mismo día 14, las autoridades del ayuntamiento publicaron un manifiesto exhortando a mantener la tranquilidad, pues mientras continuaran las acciones defensivas, los estadounidenses no garantizarían los derechos ni la seguridad de nadie.
Pero la resistencia del pueblo continuó, aún con la noticia de que las tropas mexicanas que estaban en la villa de Guadalupe, en vez de acudir a defender la capital, se negaron a combatir por órdenes del infame y cobarde Santana. El desorden y la confusión duraron casi 3 días. Los aparentes llamados a la cordura y la civilidad que hicieron funcionarios del ayuntamiento de la capital no sirvieron de nada, ya que muchos habitantes, o mejor dicho, el pueblo indignado, con sus muy escasos recursos, continuó luchando contra los invasores, por lo menos hasta el 16 de septiembre, el día de la maltrecha independencia nacional. De esta manera fue como los estadounidenses lograron ondear su bandera en pleno corazón de México. El conflicto acabó en 1848, cuando México cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Así, después de 9 larguísimos meses, hasta el 12 de junio de 1848, la bandera con el escudo del águila y la serpiente pudo volver a ondear en Palacio Nacional, pero el daño ya estaba hecho. Muchos mexicanos desconocen este deshonroso episodio de la historia mexicana. Por años se intentó ocultar este desastroso acontecimiento. ¿Cómo fue posible? Por supuesto, no incluyéndolo en los anales ni en las referencias históricas, y mucho menos en los libros de texto. Luego, podríamos aventurar, se intentó esconderlo construyendo uno de los mitos más exitosos de la historia patria, el de los niños héroes de Chapultepec, en el que también, por cierto, se involucra a la bandera mexicana. La leyenda sostiene que Juan Escutia, uno de los 6 niños héroes, al parecer estaba encargado de defender el torreón en el que ondeaba la bandera nacional. Ante la inminente victoria del ejército invasor, el cadete tomó la insignia y, envuelto en ella, saltó a la ladera con el fin de que no cayera en manos del enemigo. Pero ese es un relato insólito que te contaré en otra oportunidad. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.